Bienvenidos, estudiantes. Ishamushka y Achachukuna. Y continuamos la semana 23 de clases, lunes 7 de diciembre del 2020. Hoy veremos un nuevo tema en el área de ciencias naturales. Con el tema Ciencias Naturales, la meteorología y el tiempo atmosférico. ¿A qué nos referimos en este nuevo tema? Lo vamos a ver a continuación. Como anticipación al conocimiento, vamos a observar y a dialogar sobre qué es lo que observamos en la imagen. Podemos ver aquí que se está produciendo una tormenta eléctrica, ¿verdad? Relámpagos, rayos, truenos, ¿verdad? Esto ocurre cuando hay una fuerte lluvia muy intensa, a veces también produce tormentas eléctricas, ¿verdad? Es peligroso y siempre esto a veces nos avisan en la televisión o incluso los celulares tienen un programa del clima en donde les dice si va a haber lluvia, si va a haber tormenta eléctrica, rayos, relámpagos, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata esto? Vamos a aprenderlo el día de hoy. ¿Sabías que la meteorología es la ciencia que estudia las características de la atmósfera y los fenómenos atmosféricos que se producen en ella? Para predecir el tiempo, los meteorólogos observan y analizan estos fenómenos, como cuáles: lluvia, viento, truenos, relámpagos, tormentas eléctricas, un día soleado, un día nublado. Los que se encargan de observar y analizar se llaman meteorólogos. Para ello utilizan unas estaciones meteorológicas en donde ellos ahí cuentan con distintos aparatos para medir las características de la atmósfera y los fenómenos meteorológicos que se producen en ella, como todos estos que acabamos de hablar. Todo esto encierra la meteorología, ¿ya? El estudio de las características de la atmósfera y los fenómenos atmosféricos que se producen en ella. Vamos a aprender entonces qué fenómenos son estos y qué instrumentos utilizan los meteorólogos. Los instrumentos meteorológicos que deben utilizar en una estación meteorológica para poder analizar y observar estos fenómenos son el barómetro, el anemómetro, la veleta, que quizás muchas veces la hemos visto o la hemos realizado, el termómetro, que también lo conocemos, el pluviómetro, el higrómetro y el piranómetro. Estos y muchos otros instrumentos más se utilizan dentro de una estación meteorológica para poder observar, analizar y con tiempo poder predecir qué es lo que va a ocurrir con el tiempo atmosférico, es decir, si va a haber una lluvia, una tormenta, un día soleado, un día lluvioso, etcétera. Tenemos entonces aquí algunos instrumentos meteorológicos muy importantes para medir el tiempo atmosférico, como por ejemplo para medir la temperatura, que es el aumento de calor o frío que hay en la atmósfera, tenemos el termómetro. Este sirve para medir la temperatura del aire. El barómetro mide también la presión atmosférica y tiene que ver con el aire. Luego tenemos el otro fenómeno que es el viento. La veleta indica la dirección del viento, si va hacia el norte, sur, este o oeste. Pero el anemómetro mide la velocidad del viento. Y al hablar de velocidad podemos decir que cuando hay una brisa muy leve o hay vientos fuertes como huracanes, ¿verdad? Y las precipitaciones, que son las lluvias o la caída de nieve, sirven estos instrumentos para medir. Por ejemplo, el pluviómetro mide la cantidad de agua, nieve o granizo que cae en un lugar. El higrómetro mide la humedad que hay en el aire. Estos son algunos de los instrumentos que se utiliza para medir las características atmosféricas de algunos fenómenos meteorológicos. A continuación vamos a ver a qué nos referimos con el tiempo atmosférico y qué se utiliza en cada uno de ellos.
Por ejemplo, un mismo día puede aparecer soleado, al otro nublarse, llover, soplar viento y durante la tarde despejarse y salir el sol. El conjunto de todas estas condiciones que se dan en un momento y en un lugar determinado es el tiempo atmosférico. Entonces, para estudiar el tiempo atmosférico debemos saber cuáles son esas condiciones y luego sí se debe utilizar cada instrumento según el tiempo atmosférico que presente. Por ejemplo, si hace mucho frío, ¿cómo lo medimos? Con un termómetro que mide la temperatura del aire. Por ejemplo, si cae mucha nieve, recuerden con el pluviómetro, o si hay mucha lluvia, también con el pluviómetro. Y así sucesivamente. Cada tiempo atmosférico se lo mide con un instrumento. Pero vamos a conocer mejor a qué nos referimos con el tiempo atmosférico. Para empezar, el tiempo atmosférico debemos saber qué lo determinan estos tres de aquí: la temperatura, las precipitaciones y el viento. Entonces, empezamos con este mapa conceptual, este pequeño organizador gráfico del tiempo atmosférico. Lo determinan la temperatura y puede ser la temperatura en tiempo frío y tiempo caluroso, ¿verdad? Miren, aquí está con qué se mide: con el termómetro. Tiempo frío significa que la temperatura del aire baja. Cuando el tiempo es caluroso, la temperatura del aire es alta. ¿Cómo determinamos las precipitaciones? Con este instrumento que se llama pluviómetro, que pueden ser en forma de lluvia, nieve o granizo. Recuerden que las precipitaciones se refieren a la lluvia, nieve y granizo, y el pluviómetro sirve para medir la cantidad de lluvia que hubo, o de nieve o de granizo. Seguimos, y también otro condicionante del tiempo atmosférico es el viento. Según la fuerza con la que sople será brisa, vendaval o huracán. Para medir el viento tenemos estos dos, que es la veleta, que sirve para medir hacia dónde va el viento, si va al norte, al sur, pero un viento como una brisa, no un huracán. Para medir los huracanes, que son los más fuertes, se usan los anemómetros, que indican la velocidad del viento, es decir, cuando el viento está muy fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos instrumentos que sirven para medir el viento. Según la fuerza pueden haber tres tipos de viento, ¿verdad? Una brisa leve, un vendaval que es un poquito más fuerte y el huracán que ya es muy fuerte y se lo mide con el anemómetro. Entonces conocimos qué es el tiempo atmosférico, qué estudia la meteorología y qué instrumentos se utilizan para medir el tiempo atmosférico, ¿verdad? Los principales que tenemos aquí, que ya los conocemos, y ahora sí, con todo lo que les he hablado, les he compartido, podemos responder unas preguntas acerca de este tema. Recuerden hacer sus actividades en una hoja aparte para guardarlas en su portafolio. Vamos a resolver entonces. Dice, elige y subraya el literal correcto. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Tenemos tres literales. Van a subrayar si es A, B o C. Ahora no se ve con esta imagen bien, pero la imagen no va a salir así en movimiento para que puedan ustedes resolver. Recuerden que esto lo tienen que hacer aparte en una hoja. ¿Qué estudia la meteorología? Recuerden, también lo hablé. A, si estudia el tiempo atmosférico; B o C. Ustedes tienen que subrayar el correcto. Aquí vamos a completar las frases usando estas palabras que tenemos acá en los recuadros. Tenemos varias palabras y aquí tenemos unas frases, como por ejemplo la primera: los factores del tiempo atmosférico son, ponemos tal, 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 ¿verdad? En el mapa conceptual está esto. ¿Cuáles son los que determinan el tiempo atmosférico o los factores, que es lo mismo? Luego dice el que mide la temperatura. ¿Cómo se llama? Aquí está. El que mide las precipitaciones, el que mide la velocidad del tiempo. Entonces colocamos y completamos. Ahora realizamos una actividad más creativa y vamos a dibujar lo que indica cada enunciado. Dice, ¿qué aparatos hay en una estación meteorológica? El que mide la temperatura del aire lo dibujamos. El que mide las precipitaciones que caen cada día lo dibujamos.
el que mide la velocidad del viento y el que indica la dirección del viento. Ahora, como ustedes pueden observar, aquí no hay espacio porque muchas de las veces ustedes me hacen aquí mismo y yo no dejo espacio para que realicen. Por favor, esto lo tienen que hacer aparte porque por cada enunciado van a dibujar lo que se indica. Luego, en total son 4 dibujos, ¿sí? Con esto nos despedimos, Yupay Chan y Yachachucuna por la clase del día de hoy. Nos vemos mañana, Kaya Kama.